¿Y si el hombre más buscado de México no era un enemigo? ¿Y si su impunidad durante 4 años no era por miedo, no era por corrupción local, no era por ninguna de las razones que los análisis convencionales han repetido hasta el cansancio? ¿Y si era por un pacto? Un acuerdo, una alianza entre el capo más sanguinario del continente y la administración más polémica de la historia reciente de los Estados Unidos. Vamos a reconstruir ese pacto pieza por pieza, con la evidencia disponible y con el análisis de inteligencia que existe, con la lógica geopolítica que lo hace no solo posible, sino en muchos aspectos inevitable. Y con la honestidad de decir desde el inicio que hay partes de esta historia que no pueden ser confirmadas con documentos públicos, porque los documentos públicos son exactamente lo que este tipo de acuerdos está diseñado para no dejar. Lo que sí puede reconstruirse es la lógica, el interés, es el beneficio mutuo y las coincidencias que son demasiadas para ser solo coincidencias. Durante 4 años, mientras Donald Trump prometía en cada mitin que iba a acabar con los cárteles mexicanos, que iba a hacer lo que ningún presidente americano había tenido el valor de hacer, Nemesio Oseguera Cervantes expandía su imperio a una velocidad que ningún otro cártel en la historia del narco mexicano había alcanzado antes. Nuevos territorios, nuevas rutas, nuevos países y operaciones en 20 naciones simultáneamente. Una capacidad de fuego que los propios analistas de la DEA comparaban en sus informes internos con la de ejércitos regulares de países medianos. Y una impunidad que desde afuera, desde la perspectiva de las agencias americanas que teóricamente tenían como misión exactamente perseguir eso, requería una explicación diferente. ¿Por qué el CJNG creció más durante los años de Trump que en ningún otro periodo de su historia? Esa es la pregunta. Y si lo que viene a continuación conecta puntos que los medios convencionales no se atreven a conectar en voz alta. Enero de 2017. Donald Trump llega a la Casa Blanca con la retórica más agresiva sobre México que ningún presidente americano había sostenido en décadas. En la superficie, ese era el escenario. El presidente americano en guerra retórica con México, los cárteles como enemigos declarados, la DEA con presupuesto ampliado, la promesa de que esta vez sería diferente. En las sombras, y el escenario era completamente diferente. La relación entre las agencias de inteligencia americanas y el narcotráfico mexicano no es una relación de enemigos puros. Nunca lo ha sido. Desde los años 80, desde la época de la Contra nicaragüense, desde los operativos de la CIA en América Latina, que los archivos desclasificados documentan con una claridad incómoda, ha sido una relación de uso mutuo, de información intercambiada, de acuerdos tácitos que no se firman en ningún documento, pero que estructuran el comportamiento de ambas partes. No todos los cárteles son iguales para Washington. Hay cárteles que son útiles y cárteles que son inconvenientes. Y la distinción no siempre está en la cantidad de violencia que producen o en la cantidad de droga que mueven. Está en si su actividad se alinea o se contradice con los intereses estratégicos de Washington en un momento específico. En 2017, esos intereses estratégicos eran 3. El primero, controlar el flujo migratorio en la frontera. No eliminarlo, que nadie considera posible, sino hacerlo predecible, reducirlo a números manejables que no generaran las imágenes políticamente costosas para la administración. Y el control del flujo migratorio en las zonas donde el crimen organizado opera no está en manos del gobierno mexicano.
Está en manos de quien cobra por cada persona que cruza, quien decide quién pasa y quién no. El segundo, debilitar al cártel de Sinaloa, específicamente a los Chapitos, que tras la extradición del Chapo habían quedado como herederos de la organización más establecida y más conectada políticamente del narcotráfico mexicano. Debilitar a Sinaloa requería fortalecer a alguien más, y el CJNY era el candidato natural. El tercero, el más delicado, el fentanilo. No su eliminación, sino el control de ese mercado. Y un mercado fragmentado entre docenas de organizaciones pequeñas es imposible de monitorear. Un mercado controlado por un actor dominante con estructura jerárquica clara y canales de comunicación identificables es otra cosa. Es un mercado que puede ser trabajado. El Mencho, con su disciplina casi militar, con su estructura de mando vertical, con su capacidad para imponer orden donde ninguna otra organización criminal de su época lo igualaba, yo era exactamente el tipo de actor con el que Washington podía trabajar en esos tres frentes, no como aliado formal. Como interlocutor funcional en un ecosistema donde las alianzas formales son imposibles, pero los acuerdos tácitos son inevitables. ¿Cómo se construye ese tipo de acuerdo? ¿Cómo llega la información de que hay un interés en Washington a un capo que vive en la Sierra de Jalisco, evitando cualquier contacto no verificado? Y a través del personaje más importante de esta historia, que nadie conoce por nombre, el intermediario. Los servicios de inteligencia americanos llevan décadas desarrollando un perfil específico de operativo que no es ni agente activo ni contratista privado convencional. Un profesional con historial en alguna agencia, DEA, CIA, DHS, con conexiones activas en ambos mundos, el oficial y el que no aparece en ningún organigrama, y con la capacidad de moverse entre los dos sin generar las alertas que generaría a alguien sin ese historial. El hombre que los analistas identifican como el intermediario clave en este caso tiene un perfil que encaja exactamente con esa descripción. Exagente de la DEA con más de 15 años de servicio en México, con conocimiento directo de las estructuras del CEJNY desde antes de que el CEJNY fuera el CJNY, con relaciones construidas en los niveles medios de la organización y que son los que realmente importan, porque tienen acceso directo al liderazgo sin ser parte del liderazgo, y con una vida posterior al servicio activo como consultor de seguridad privada, para clientes que los registros corporativos permiten conectar con intereses que van mucho más allá de la consultoría empresarial convencional. Su nombre no puede ser mencionado, no por razones legales, sino porque las personas que lo conocen siguen existiendo en un mundo donde ese conocimiento tiene consecuencias que ningún análisis debería precipitar. El proceso no fue una reunión ni una llamada directa. Fue una serie de señales, de gestos, de omisiones calculadas que en el lenguaje de la inteligencia tienen tanto significado como las acciones directas. El operativo que no se realiza cuando debería. Y la información que llega a las autoridades mexicanas con suficiente retraso para que el objetivo tenga tiempo de moverse. La presión que se ejerce sobre Sinaloa, con una intensidad que contrasta notablemente con la ausencia de presión equivalente sobre el CJNY en el mismo periodo. Señales que el Mencho, que llevaba décadas leyendo ese tipo de lenguaje para sobrevivir, entendió perfectamente. Y respondió de la única manera posible, con resultados que demostraran que el acuerdo tácito valía la pena sostener. ¿Qué ofrecía el Mencho a cambio?
4 cosas. Control migratorio en los estados donde el CEJNY tenía hegemonía: Jalisco, Colima, partes de Michoacán y Guanajuato. El flujo migratorio en esas zonas mostró durante los años de Trump patrones que los analistas de frontera notaron pero no explicaron públicamente. Una reducción del número de personas que intentaban cruzar y una concentración de ese flujo en puntos específicos y en momentos específicos que hacían más manejable la respuesta de las autoridades americanas, como si alguien en el lado mexicano estuviera ordenando algo que de forma natural tiende al caos. Información sobre el cártel de Sinaloa, sobre los Chapitos, sus rutas, sus estructuras financieras, sus conexiones políticas y el tipo de inteligencia operacional que las agencias americanas habían tardado años en construir de forma independiente y que un informante dentro del conflicto podía proporcionar con una calidad que ningún análisis externo podía igualar. Información sobre los precursores químicos que llegaban de China a través de los puertos que el CEJNY controlaba. Datos que las agencias aduaneras americanas no podían obtener de ninguna otra fuente con el mismo nivel de detalle, y proporcionados de forma selectiva, generaban los resultados visibles que la administración Trump podía presentar como éxitos en la guerra contra las drogas, mientras el acuerdo de fondo seguía operando, y garantías de no acción en momentos críticos, periodos electorales donde el nivel de violencia en la frontera podía tener impacto político, momentos de negociación arancelaria donde la estabilidad en ciertas regiones era un elemento de la negociación más amplia. Y las armas son el elemento de esta historia con más evidencia pública disponible. Omar García Harfuch afirmó algo que generó titulares de un día y luego desapareció de la agenda con la rapidez que caracteriza a las declaraciones que incomodan a demasiados actores simultáneamente. El 90% de las armas confiscadas al CEJNY son de origen americano. 90%. 9 de cada 10. Y no eran armas de uso civil que cruzaran la frontera de forma individual y desorganizada. Eran fusiles Barrett calibre 50, el armamento de precisión más potente del mercado convencional, el tipo de arma que en México está exclusivamente en manos del Ejército y las Fuerzas Especiales de la Marina. Eran ametralladoras M60, armamento de uso exclusivamente militar que no existe en ningún mercado civil legal americano. Eran lanzagranadas de 40 milímetros, los mismos modelos que el ejército americano usaba en Afganistán e Irak, y tecnología que no existe en ningún mercado paralelo, accesible sin conexiones directas con alguien que tenga acceso a arsenales militares o a los canales de distribución de armamento que los programas de asistencia de seguridad americanos dirigen hacia diferentes partes del mundo. Operación Rápido y Furioso demostró con una claridad que nadie podía ignorar que la decisión de dejar fluir armamento hacia los cárteles mexicanos era una decisión que ciertas personas en ciertas agencias eran capaces de tomar cuando creían que los beneficios estratégicos lo justificaban. Rápido y Furioso fue un escándalo porque se hizo público. La pregunta que este análisis hace no es si existió, es si fue el único de ese tipo, o simplemente el único que se hizo público. Pero el acuerdo, y como todos los acuerdos que no tienen base legal ni institucional y que dependen exclusivamente de la conveniencia mutua de las partes en un momento específico, tenía una vulnerabilidad fundamental. Era temporal por definición. Dependía de que los intereses de ambas partes siguieran alineados,
Y los intereses de los actores políticos cambian con los ciclos electorales, con los cambios de prioridades, con las presiones internas de cada sistema, y con exactamente el tipo de variables que ninguna de las partes puede controlar completamente. La coincidencia más difícil de explicar, sin recurrir al acuerdo, es la geografía de los operativos americanos contra los cárteles entre 2017 y 2021. Durante esos 4 años los resultados existieron, los decomisos récord, las capturas importantes fueron reales. Pero la geografía de esos resultados tiene un patrón que cualquier persona que lo observe en un mapa empieza a ver con una claridad difícil de ignorar. Los operativos se concentraban en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en los territorios históricos del cártel de Sinaloa, el corazón del CJNG, Jalisco, Colima, los puertos del Pacífico Centro, que eran la principal vía de entrada de los precursores chinos, y aparecía en los mapas con una frecuencia notablemente menor que su importancia como centro de la organización criminal más activa del periodo debería haber generado. Los analistas dentro de la DEA que se incomodaban con ese patrón tenían una frase que circulaba en conversaciones privadas: puntos ciegos selectivos. Áreas donde la capacidad de ver existía, pero donde la voluntad de actuar sobre lo que se veía era consistentemente menor. Y los puntos ciegos selectivos no requieren ningún documento firmado ni ninguna instrucción explícita. Solo requieren que las personas en las posiciones correctas entiendan, sin que nadie se los diga directamente, que ciertos objetivos tienen una prioridad diferente. Y en el mundo de la inteligencia, ese entendimiento implícito es una de las formas más efectivas de política, porque es la que deja menos rastro. Todo tiene una fecha de caducidad. La del acuerdo llegó en enero de 2021. Biden llega a la Casa Blanca. El tablero se reconfigura con la rapidez que los cambios de administración producen cuando las prioridades estratégicas son suficientemente diferentes entre la administración saliente y la entrante. La nueva administración no tenía las mismas razones para mantener los acuerdos tácitos que su predecesora había construido. La presión sobre México para resultados concretos en materia de seguridad se intensificó, y los canales diplomáticos empezaron a transmitir mensajes muy específicos, que el estatus de ciertos objetivos había cambiado, que la tolerancia operacional del periodo anterior ya no era la política vigente. Para el Mencho, que había construido su sensación de seguridad sobre ese equilibrio, la señal llegó de varias formas simultáneas. Operativos con inteligencia más precisa sobre sus movimientos. Y lugartenientes capturados con información de contexto que no podía venir solo de la inteligencia mexicana. Presión sobre rutas financieras que durante años habían operado sin interferencia. El tablero había cambiado, y el Mencho lo entendió demasiado tarde. La noche del 20 de febrero de 2026, horas antes del operativo en Tapalpa, el teléfono satelital del Mencho sonó. Una llamada encriptada con un remitente que el sistema no podía categorizar. Al otro lado, una voz que el Mencho reconoció. «Nemesio, soy Harfuch. Sé exactamente dónde estás. Tu socio del norte ya no te cubre. Llevas 4 años viviendo de una protección que ya no existe. Harfuch, escúchame. Hay acuerdos que van más arriba de los dos. Si me toca, se cae algo muy grande. Lo que se caiga, se cae. Eso ya no es mi problema. Mi problema terminó en una calle de Lomas de Chapultepec en junio de 2020. Tengo información. Los chapitos, sus rutas, sus contactos en el gobierno. Te doy todo.
Ya tengo lo que necesito, Nemesio. Y lo que me estás ofreciendo no cambia lo que viene. Nada lo cambia. ¿Y el niño, Harfuch? ¿Qué va a pasar con el niño? El niño no es parte de esto. Nunca lo fue. Esa llamada duró menos de 3 minutos. En esos 3 minutos, el Mencho intentó 3 cosas. Primero, usar la amenaza de revelar el acuerdo con Trump como escudo, si las pruebas eran suficientemente comprometedoras para actores suficientemente poderosos. Y ningún gobierno mexicano querría el escándalo internacional que su eliminación podía desencadenar. Era la póliza de seguro que había construido durante años, el expediente que guardaba en algún formato encriptado como garantía de supervivencia. La lógica no era irracional. En otros contextos, en otras circunstancias, ese tipo de garantía había funcionado. El problema era que el contexto había cambiado, y la persona al otro lado del teléfono ya no era alguien que tuviera algo que perder con esa revelación. Segundo, el intercambio de información. Los chapitos, sus rutas, sus conexiones, el tipo de inteligencia que en otras circunstancias podría justificar un acuerdo. Tercero, y esto es lo más revelador, apelar a lo humano, al niño. A la única cosa en toda la conversación que no estaba en ningún expediente de inteligencia y no podía ser parte de ningún cálculo táctico. Y la respuesta de Harfuch a ese tercer intento fue la única que no fue táctica. El niño no es parte de esto. Nunca lo fue. Esa línea es la que hace esta historia más compleja y más verdadera que cualquier narrativa simple. Lo que los equipos de Harfuch buscaban dentro de la cabaña, además del objetivo principal, era el maletín y el soporte físico donde el Mencho guardaba su póliza de seguro. Las grabaciones, los registros de transferencias, los correos cifrados, los documentos que vinculaban a actores de la administración Trump con el CEJNGE de formas que ningún gobierno de ningún lado de la frontera querría ver publicadas. ¿Fue encontrado? Hay 3 posibilidades. Que Harfuch lo tenga y lo esté usando como instrumento de negociación en la relación bilateral, de lo que cambiaría el equilibrio de poder en una relación donde México históricamente ha estado en posición de debilidad. Que no estuviera en la cabaña, porque el Mencho nunca habría guardado su póliza más valiosa donde dormía, y que exista distribuido en múltiples ubicaciones en manos de alguien que todavía no ha decidido qué hacer con él. O que agentes con intereses en que esa información no saliera llegaran a la cabaña antes o después del operativo y se llevaran lo que había que llevarse. Y no sabemos cuál de las 3 es verdadera. Es posible que las 3 lo sean en diferentes proporciones. ¿Quién se beneficia realmente de la caída del Mencho? La respuesta obvia es el gobierno mexicano y Harfuch, la narrativa de un Estado que finalmente eliminó al objetivo más esquivo de su historia reciente. Pero la segunda respuesta es menos obvia y más inquietante: los chapitos. Todo el cártel de Sinaloa empezó a moverse en los territorios que el vacío jalisciense dejaba disponibles, con la velocidad de quien tenía esos movimientos preparados antes de que el vacío existiera. Si el acuerdo que este análisis reconstruye existió, la caída del Mencho tiene una lógica que va más allá de la venganza personal de Harfuch. Es la liquidación de un activo que había expirado, el cierre de una cuenta que ya no tenía utilidad, y la apertura simultánea de un nuevo espacio para un actor diferente, Sinaloa, cuya relación con el establishment americano tiene una historia más larga y más mutuamente conveniente que la que el CJNG nunca llegó a tener completamente. Los capos no son el rey en este tablero, son las piezas,
y las piezas se mueven cuando los que controlan el tablero deciden moverlas. La caída del Mencho no es el fin de la guerra. Es el inicio de una más compleja, más fragmentada, más difícil de leer. Y porque los actores que la van a definir en los próximos años no tienen todavía los perfiles establecidos que hacen al análisis convencional posible. Son facciones en formación, alianzas en construcción, acuerdos que todavía no tienen nombre ni estructura visible desde afuera. Y en algún lugar, en algún formato encriptado que nadie ha encontrado todavía, o que alguien encontró y decidió no mostrar, pueden existir las pruebas de todo lo que este análisis reconstruyó a partir de lógica, y de evidencia indirecta y de fuentes que no pueden ser nombradas. Pruebas que si existen, y si algún día salen, cambiarían no solo la narrativa de la muerte del Mencho, sino la narrativa completa de 4 años de una guerra contra las drogas que puede haber sido exactamente lo contrario de lo que sus protagonistas decían que era. El mundo real en el que el narco opera no es el mundo de los capos y los sicarios y los cargamentos de droga que los titulares presentan. Y ahora es el mundo de los acuerdos que no se firman, de los intermediarios que no tienen nombre, de los puntos ciegos que no son errores sino decisiones, de los socios que se convierten en objetivos cuando su utilidad expira. Un mundo donde la línea entre el Estado y el crimen no siempre está donde los comunicados oficiales dicen que está, y donde las victorias a veces son exactamente lo que parecen, y a veces son algo mucho más complicado que eso.